Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con el análisis de la corrupción en Colombia, visto este tema desde la comprensión de una teoría, que es la teoría de los capitales o de los tipos de capitales que maneja el filósofo francés Pierre Bourdieu. Es uno de los filósofos más importantes, fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Y este señor, a mediados del siglo XX, va a ser una de las teorías fundamentales para entender todo el panorama de corrupción y todo el panorama social del planeta. Es un filósofo y sociólogo francés muy importante, un pensador europeo importantísimo en todo lo que fue el siglo XX. Vamos a analizar el tema de la corrupción en Colombia visto desde la perspectiva de este filósofo y este sociólogo francés. Claro está que este señor simplemente plantea la teoría, ¿sí? La teoría de los capitales o de los tipos de capitales. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este video? Lo que se va a hacer es hacer una correspondencia entre esa teoría y analizarla desde el plano colombiano actual, es decir, en pleno 2017. Este señor Pierre Bourdieu plantea tres tipos de capitales fundamentales. El primer tipo de capital que él plantea es el capital económico. El capital del dinero. El dinero, la plata. ¿Sí? La plata. Es los billetes. Bien sea en euros, bien sea en dólares, en pesos colombianos, en bolívares, en la moneda que usted quiera. En libra esterlina, en la moneda que usted quiera. Eso es el capital económico, que lo plantea Pierre Bourdieu. En segunda medida plantea el capital cultural. Cuando hablamos del capital cultural, estamos hablando en cierta parte también dentro de ese gran capital cultural que plantea Pierre Bourdieu, estamos hablando también del capital académico. El capital académico hace parte del capital cultural, pero no lo es todo. Dentro del capital cultural de una persona, de un individuo, está toda la parte de la formación, toda la formación en primaria, digamos bachillerato, universidad, la educación formal que tenga. Aparte de esta educación formal que tiene, también se toma en cuenta dentro del capital cultural qué tanto viaja la persona, qué tantos museos conoce, qué tantas películas ha visto, qué tipo de películas ve, qué tipo de música escucha o qué tipo de música le gusta. Todo eso está dentro del espectro del capital cultural. Es el conocimiento, no, pero no solamente el conocimiento académico formal como tal de la universidad o del colegio, no, sino que también es la facilidad que tenga la persona para conocer otras estructuras sociales, para conocer otros países, otras culturas. Es decir, la posibilidad de viajar o el hecho de viajar dentro del país, digamos en este caso Colombia, que es el análisis que estamos haciendo en el video, o la posibilidad de viajar a otras partes del mundo, aumenta el capital cultural, al igual que lo hace un diplomado o un estudio universitario, una carrera técnica o tecnológica. Ese es el capital cultural. Y el capital económico pues es el dinero. El capital social se refiere a las relaciones sociales. Es decir, usted como persona, como individuo, ¿qué tipo de personas son sus amigos? Y en llegado caso, y a ese punto voy en el análisis de la corrupción en Colombia, en llegado caso el capital social, ¿qué tanto le puede servir a usted el capital social? Es decir, los amigos con los que usted cuenta, las personas que usted conoce y las relaciones sociales que usted construye a lo largo de su vida, ¿qué tan provechosas son para usted a nivel personal, a nivel emocional, sentimental, pero puntualmente a nivel laboral? Es decir, alguna persona que tenga un buen puesto, digámoslo así, puede llegar a colaborarle a usted para que usted tenga un puesto parecido o para que sí, para eso. Puntualmente hablando, este capital social es el que se relaciona más con la corrupción en Colombia. ¿Por qué? Porque es que en Colombia y en varios países latinoamericanos, o sea, yo me he dado cuenta, o la misma realidad colombiana y latinoamericana nos está enseñando, nos ha enseñado a lo largo del siglo XX y de este siglo XXI, que el capital económico, bueno, el capital económico es súper importante. No da la felicidad, pero es muy importante. Pero
dando a entender algo de importante es que, por ejemplo, el capital cultural no es tan importante, ¿sí? O sea, en estas sociedades latinoamericanas y en la sociedad colombiana en particular, lo más importante es el capital económico, el dinero, conseguirlo a toda costa, porque esa es la base del capitalismo, ¿no? Y la base de la sociedad de consumo, lo que es el individualismo, la mala competencia, la competitividad y la ganancia a toda costa. Eso es con respecto al capital económico. El capital social es muy importante en las sociedades latinoamericanas y en la sociedad colombiana. Es decir, yo uso mis contactos o mis influencias para llegar a un determinado sitio de poder, digámoslo así, o a un determinado puesto de trabajo, pues para ganar dinero. Y después de tener el dinero, pues obviamente con ese dinero se aumenta el capital cultural en el sentido de que con el dinero yo puedo viajar, yo puedo hacer una especialización, un diplomado, una maestría, en fin. Pero es la lógica es la racionalidad latinoamericana y colombiana. Es decir, partimos del capital social, que es el más importante, y si la persona no tiene un capital social fuerte, o si el tipo de relaciones que ha construido a lo largo de su vida no le favorecen en la parte laboral, o en la parte sentimental, o en la parte emocional, pues hay un problema. Y puntualmente en la parte laboral, que es donde se presentan los mayores casos de corrupción en Colombia. Los sobornos, el clientelismo, la adjudicación de contratos o la adjudicación de puestos porque yo soy conocido de tal persona, digámoslo así. Es decir, en Colombia, para no extenderlo tanto a la sociedad, a la parte latinoamericana del asunto, pero en Colombia tenemos un problema porque el capital cultural se está perdiendo. Es decir, sí, es importante estudiar, es importante prepararse, es importante viajar y es importante conocer museos, ir a cine, ir a exposiciones fotográficas, de pintura, de escultura. Todo eso enriquece el capital cultural de las personas. Pero el capital cultural llega en un tercer plano. O sea, de los tres capitales es el menos valorado en Colombia para mí. ¿Por qué? Porque la corrupción dañó el capital cultural. Porque la corrupción en Colombia desvalorizó el capital cultural. Y porque en medio de una sociedad de consumo como la que vivimos actualmente, donde lo que más importa es el dinero, la obtención del dinero para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar la comida, o sea, es decir, no estoy diciendo que el capitalismo sea malo, no, pero, o sea, ese excesivo puesto de honor que se le da al dinero hace que el capital económico sea muy importante. El capital económico que plantea Pierre Bourdieu o que planteó Pierre Bourdieu en su momento en la década de los años en la década en el en la en los años 50, lo que él planteó en los años 50 del siglo XX, resulta y pasa que esa teoría que este señor sociólogo y filósofo francés plantea, este capital económico que él plantea va bien unido al capital social, es decir, las relaciones que usted tenga, ¿sí? Usted debe, de acuerdo a lo largo de su vida, construir un capital social, unas personas, unos amigos, unos conocidos que le van a servir más adelante. O puede que los utilice usted, o puede que no. Puede que usted se le abra su camino solito. También es válido. Pero el capital económico y el capital social hacen una mancuerna tan interesante y al capital cultural lo dejan un poco botado. Tanto es así, y es aquí donde voy a analizar el tema de la corrupción en Colombia. Hay muchas personas que están en puestos y en lugares de poder y no necesariamente tengan los mayores estudios. Yo no estoy diciendo y no estoy descalificando a las personas que no son estudiadas, no. Pero bajo el esquema capitalista y bajo este esquema de la sociedad del consumo, bajo este esquema de la cultura del todo vale, que es la cultura colombiana, la cultura del todo vale, y creo que este modelo se replica en gran parte de América Latina, en países como México, la cultura del todo vale que aplica en Colombia, hace que, o sea, como que, exacto, pasen ese tipo de cosas. Es decir, que personas que están en lugares de honor
o en lugares, cargos administrativos o cargos directivos fuertes, no tengan una formación que uno diga, pero ¿por qué? Porque el capital cultural llega a no importar si usted conoce a la persona adecuada, porque es la idea para yo analizar este tema desde la teoría de los capitales que plantea Pierre Bourdieu, es la idea de que si usted conoce a la persona adecuada, es decir, si usted tiene el capital social adecuado, la formación no importa. O sea, sí importa, pero pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque en la cultura del todo vale que impera en Colombia, lo más importante es que usted tenga el contacto. El contacto es el punto clave. O pues, esa es una opción, o la otra es que usted tenga plata hasta para votar. Es decir, que usted tenga muy bien catapultado dos cosas, o el capital social y tenga el contacto clave para poder entrar a un determinado sitio, o dos, que usted tenga plata, que tenga capital económico y que pertenezca a las familias ricas de Colombia, digámoslo así, en pocas palabras. El capital cultural pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo que pasa y esa es la dualidad que se presenta, por ejemplo, entre la universidad y el mundo real. En el sistema académico nos enseñan, digamos, en el sistema académico colombiano nos enseñan que lo más importante es el desarrollo del capital cultural, la educación, no sé qué, que la educación es muy importante, que eduquémonos por competencias, que no sé qué. Ya yo hice una crítica acerca del sistema de competencias de la educación superior y del sistema de competencias también que se presenta en el bachillerato. Bajo esa estructura uno dice, bueno, listo, muy bueno, muy chévere, no sé qué, ¿por qué? Porque nos codifican para, o sea, digamos, a los de la clase media y a los de la clase baja, nos codifican es para, o sea, para entender que usted estudia para conseguir un trabajo, ¿sí? Y está bien, perfecto. Pero cuando uno sale al mundo real, uno se da cuenta que eso no es tan real. Es decir, eso no es tan factible, no es tan palpable. ¿Por qué? Porque hay gente que estudió menos que uno o que estudia menos que otras personas y logran esos puestos. Y están, si me hago entender, y están vinculados. Ese es el análisis que yo hago. Entonces, bajo esa perspectiva es donde entra la corrupción. Es decir, yo le trabajo a este político o yo no sé, o yo me voy por este lado o me voy por este otro lado y consigo el empleo mucho más fácil que el estudiante recién egresado de X o Y universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capital cultural pasó a un segundo plano. Pasó a un segundo plano. El panorama laboral colombiano, el esquema, la estructura laboral colombiana nos enseña eso. No quiero decir que en algunos puestos, en algunos lugares de mando y de poder exijan la formación académica de la persona y que realmente la exijan y que realmente esa persona que está en ese puesto de poder sí la tenga. Que está en ese puesto administrativo o en ese puesto como docente o en ese puesto como directivo, tenga esa formación y tenga realmente las cualidades reales para ejercer. Yo no puedo negar eso, sí, eso puede pasar. Pero también hay muchos casos en Colombia y muchos casos en México y en Latinoamérica donde la persona tiene un buen puesto, pero la formación académica no corresponde al puesto, al puesto de trabajo que tiene esa persona y al grado de responsabilidad que demanda ese puesto. ¿Sí? Entonces ahí viene el discurso de la experiencia. Entonces esa persona que tal vez no tenga la formación académica requerida, pero que tenga el contacto o en palabras de Pierre Bourdieu, esa persona que no tiene casi el capital cultural o la formación académica, pero tiene el capital social y tiene el contacto clave para poder entrar a esos sitios de poder o a esos lugares de poder, entra, obtiene su experiencia y aunque no tenga la formación académica, tiene su experiencia. En un mundo como este, en una economía como esta que tenemos en Colombia, en la economía del capitalismo, del libre mercado y de las competencias y el desarrollo de competencias y el fomento de las competencias, lo más importante es la experiencia. El estudio es importante, sí, pero lo más importante es la experiencia. Es decir, esta persona, que puede que no tenga los estudios, pero como tiene el capital social requerido y conoce a la persona indicada, se conecta con esa empresa, empieza a adquirir experiencia y después lo dejan trabajando ahí.
y no les importa la formación académica de esa persona porque pues ya tiene la experiencia. Caso contrario pasa cuando los estudiantes van a buscar y no consiguen. ¿Por qué? Porque tienen falta de experiencia laboral. Pero ¿por qué no pueden entrar? Por una sencilla razón. Porque no conocen el contacto. ¿Sí? Porque no conocen el contacto o la persona que realmente les ayude o sí les ayude o los palanquee en sentido muy coloquial a entrar a esa empresa. Eso es triste, pero es cierto. Es cierto. Y la persona puede ser muy estudiada y muy todo. Pero si no tiene la experiencia, y obviamente si no lo dejan entrar a la empresa, pues obviamente cómo va a adquirir experiencia. Entonces, y digamos, para entrar a la empresa tiene que ser amiguito de no sé quién, amiguito de no sé qué más. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos en Colombia a ser corruptos, a ser clientelistas, a vender puestos, a vender contratos, sí, o sea, y esos ejemplos pequeños son el reflejo de grandes escándalos de corrupción como por ejemplo Odebrecht a nivel internacional, comandado desde Brasil y que tiene influencia en 12 países del mundo, o como el caso de Reficar en Colombia muy internamente. O sea, todo eso hace parte de esa cultura del todo vale. El capital social que plantea Pierre Bourdieu analiza la política. Dentro del capital social y dentro de los contactos que usted puede alcanzar a tener en su vida y desarrollar en su vida, ahí dentro de ese panorama del capital social entra lo político. Entran los partidos políticos, entra en el panorama político, la política. Pero resulta y pasa que la política que es como una subparte o una subdivisión del capital social, está corrompida en Colombia. Está corrompida en Colombia, literal. Y, y, y eso y se refleja en hechos interesantes y en sucesos y en nexos que los políticos tienen con diferentes tipos de grupos, en los sobornos, en fin, en fin, en fin. Entonces, uno dice, listo, esto es un panorama un poco negativo, sí, pero es el análisis de la corrupción visto desde los capitales, de la teoría de los capitales que plantea Pierre Bourdieu, que planteó en su momento. ¿Por qué se presenta esa corrupción en Colombia? Porque importa más el capital económico y el capital social que el capital cultural. Porque lo más importante es que usted conozca a la persona indicada o sea amigo de la persona indicada para poder hacer eso, para poder entrar y empezar a laborar y obtener su experiencia. Y porque en última medida en Colombia lo más importante no son los estudios, sino la experiencia laboral. ¿Sí? Pero ¿cómo se obtiene experiencia si a la persona no lo dejan entrar en las empresas? ¿Y por qué no lo dejan entrar en las empresas? Porque no es amigo de la persona que realmente tendría que ser amigo. Es decir, tiene un capital social, pero ese capital social no le sirve, no le sirve y no le es funcional para conseguir un empleo. Sin ese empleo, el capital económico de esa persona se reduce a nada o a casi nada o a muy pocas entradas. Y sin esas entradas económicas, pues la persona difícilmente podrá fortalecer y seguir creciendo en el capital cultural. ¿Por qué? Porque para viajar, porque para hacer una especialización, una maestría o lo que sea, tiene que tener plata y tiene que invertir. Obviamente, tiene que poner de su parte también académicamente hablando, pero primeramente hay que invertir dinero. Dinero, ¿por qué? Porque la educación se vuelve un negocio. Se volvió un negocio y es un negocio. La educación, en lo privado mucho más, pero en lo público también es un negocio, pero en lo público como que sí, o sea, como que piensan más en el pueblo, ¿sí? Entonces, bajo esos análisis y bajo esas perspectivas es que se analiza la corrupción en Colombia. Esos casos pequeños de corrupción que se ven, en donde se entregan contratos o donde se venden puestos, o donde yo le digo, yo le doy este puesto, pero usted tiene que hacer esto por mí. Por ejemplo, esos ejemplos pequeños de corrupción que enlazan los tres capitales que explica Pierre Bourdieu, es decir, capital social, económico y cultural, esos ejemplos pequeños de corrupción son una muestra, son una muestra miniatura de los grandes escándalos de corrupción que vive este país.
como Odebrecht, como Reficar y como tantos otros que vive Colombia. Pero ¿por qué? Todos esos escándalos de corrupción, bien sea grandes o pequeños, están justificados bajo una cultura del consumismo, de la competencia a toda costa, de la ganancia a toda costa y de la cultura del todo vale que se ha implantado en la política y en la sociedad colombiana. Eso es. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, que se suscriban, que lo compartan en sus redes sociales. Entonces, desde los espacios de este análisis que se hace de la corrupción actual en Colombia, desde los escándalos pequeños y grandes, desde las pequeñas acciones de corrupción hasta los grandes escándalos y sucesos que tiñen y que dañan el concepto de lo político y la política colombiana, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.